medidas que lo que podrían producir es un recrudecimiento de la tercera ola y con una afectación mayor, sobre todo a la población infantil y juvenil, que es lo que hemos venido viendo, es absolutamente irresponsable. No se justifica por ningún lado. Estamos con Óscar Ugarte, exministro de Salud, conectados en la línea. Mil disculpas, Óscar. Me excedí un poco en mi speech Nicolás, matutino, que no lo hacía hace días. Pero estos días de problemas de salud me han obligado a pensar en las cosas que uno no piensa, ¿no? Por esta agitación del día a día. Pero regresemos un poco a la realidad más cruda. Espero que te recuperes pronto. Espero que te recuperes pronto. No, ya estoy listo. Mañana o pasado estoy de vuelta a la acción plena. El ministro Condori el ministro de Salud ha dicho que va a pedir el miércoles que se elimine toda restricción a los aforos, Óscar. ¿Te parece esto adecuado? ¿Te parece responsable? ¿Te parece que corresponde a la situación de la pandemia? No, no lo es. Yo he calificado esa propuesta, que felizmente todavía no es una decisión de gobierno, de demagógica, porque no se sustenta en criterios técnicos. Hemos aprendido con la pandemia, y así se ha venido practicando, que las decisiones tienen que estar fríamente calculadas en relación con la evolución de la propia pandemia. Y se ha ido modificando en un sentido o en otro, cuando hemos visto que va bajando el número de casos, que baja la mortalidad, se flexibilizan las medidas de restricción, pero cuando se producen cambios, se vuelven a ajustar. Y ahora lo que hemos visto con esta tercera ola, donde si bien la gravedad no es tanta como la primera y segunda ola, medida la gravedad en fallecidos, felizmente que es así, que es menos grave que las dos olas anteriores, sin embargo, tiene una magnitud mayor, es decir, mayor cantidad de personas se ha infectado, si medimos por semana epidemiológica, en esta tercera ola que en las olas anteriores. Nomás, por ejemplo, en la primera ola, en el punto culminante de la primera ola, que era a inicios de agosto del año 2020, se estaban contagiando 58.000, 59.000 personas por semana. En el punto más alto de la segunda ola, que fue en abril del año pasado, 2021, superó 60.000. Pero ahora, en semanas pasadas, en el pico más alto de esta tercera ola han sido 240.000, Nicolás. O sea, 4 veces más. Claro, no lo sentimos tanto porque no vemos las colas por oxígeno, la saturación de las camas UCI, porque es menos grave. Y en buena hora que sea así. Pero todavía estamos en un momento alto de esta tercera ola. Entonces, no veo por dónde haya una argumentación técnica como podría ser la que están tomando países europeos, donde efectivamente tienen a la gran mayoría de su población vacunada, tienen controlada la pandemia y flexibilizan. Eso tiene sentido. Yo creo que eso es lo que probablemente suceda en Perú dentro de unos meses, dentro de un tiempo, pero no hoy. Y por eso digo, si se basa no en criterios técnicos, sino más bien en criterios, digamos, políticos, para ganarse a parte de la opinión pública y por lo tanto hacerse más popular, eso es una medida demagógica, y lo digo claramente, pero además es irresponsable, porque una decisión de este tipo, donde prácticamente se eliminan las barreras, porque si los aforos ya no se toman en cuenta, y como otro directivo del ministerio ha dicho que probablemente también las mascarillas se retiren, bueno, ya claro, ¿qué nos queda? Pero Óscar, Óscar, eso significa decir sin decirlo que estamos dando por terminada la pandemia, porque tú tomas esas medidas cuando llegas a la conclusión de que esto se acabó.
O sea, no Así más es. restricción a los aforos, ya Bueno, no va a ser pero necesario es el por uso eso con mascarilla. Señores, acabó la pandemia del coronavirus. ¿Podemos decir eso en el es Perú? por eso que es irresponsable, pues. Es irresponsable. Y es tanto más irresponsable cuando estamos a puertas de iniciar la vuelta de los chicos a clases, ¿no es cierto? O sea, medidas que lo que podrían producir es un recrudecimiento de la tercera ola y con una afectación mayor, sobre todo a la población infantil y juvenil, que es lo que hemos venido viendo, es absolutamente irresponsable. No se justifica por ningún lado. Y como digo, los países que lo vienen adoptando en países, por ejemplo, algunos países europeos, son en otras condiciones. Mira, Nicolás, aquí en Chile, nuestros vecinos están aplicando la cuarta dosis y todavía no toman decisiones de este tipo. Y aquí en el Perú, si bien tenemos un poco más del 70% con la segunda dosis, con la tercera solo tenemos el 29%, son las cifras de ayer. O sea, menos del 30%, que es digamos, la mejor cobertura debería ser con tercera dosis. Pero estamos en 29%. Eso quiere decir que todavía las condiciones de posible transmisión de la enfermedad se mantienen. Y peor aún, el propio ministerio, el Instituto Nacional de Salud, que es una entidad seria, ha informado que ya está presente en el Perú el sublinaje de Omicron, denominado BA2, que es 1.5 veces más transmisible que el BA1, que es el que nos ha golpeado en la tercera ola. Entonces, ante un riesgo de incremento por la agresividad del virus, de mayor cantidad de casos y por lo tanto de una expansión de la tercera ola, tomar medidas de este tipo demuestran una actitud absolutamente irresponsable, ¿no? Yo creo que puede ser muy grave para la salud pública y sobre todo para la salud infantil, que es la que estaría más expuesta justamente ahora que, como todos los técnicos recomiendan, debe garantizarse un retorno seguro de los chicos a la escolaridad presencial. Ahora, para terminar, hay dos cosas que son importantes, ¿no? El impacto económico que está teniendo la Omicron por la extensión del contagio. Es decir, no hay entidad pública ni centro de trabajo donde ha habido momentos en estos días en que la mitad de la gente no estaba trabajando porque estaba contagiada. Ha sido una cosa impresionante. Pero lo segundo, que es algo que la gente, yo me he enterado de esto de una manera directa, por ejemplo, esta Omicron te sube la presión arterial o afecta a personas con diabetes, por ejemplo, ¿no? O tiene síntomas distintos en las personas que son obesas. O sea, porque todo el mundo dice, es una gripe severa. No, es una gripe severa si no tienes comorbilidades. Pero si tienes hipertensión, por ejemplo, tienes que prender la alerta. Así es. Yo creo que justamente ese es el riesgo, y por eso tomar medidas de esta naturaleza sin ningún criterio técnico sustentable es irresponsable, pues. Y está claro que lo único que se está buscando es un respaldo popular en vísperas de ir al Congreso por el voto de la investidura. Eso es lo que se está buscando. Entonces, a condición de, digamos, réditos políticos, se toman decisiones que ponen en riesgo la salud pública. Que pueden poner en riesgo la salud de la gente. Es irresponsable. Oscar, te agradezco mucho. Te agradezco mucho por esta conversación. Ha sido muy gentil, como siempre. Muy buenos días. Un abrazo.